Bueno, vamos a comenzar entonces ahora con la siguiente exposición a cargo de Raúl Horacio Campodónico. Él es docente e investigador de la Universidad de Buenos Aires, también del Instituto Superior de Cine y Artes Audiovisuales. Escribió numerosos ensayos y libros sobre cine y sobre literatura policial. Así, algunos de los más famosos son Trincheras de celuloide, Bases para una historia político-económica del cine argentino. Recientemente, El cine cuenta nuestra historia, 200 años de historia. Un libro publicado creo el año pasado, ¿no? En 2010. En 2010, mira. Que es una compilación de varios artículos de diferentes autores. Escribió sobre la novela semanal, digamos, sobre policiales muy tempranos, sobre el cine de Torre Nilsson, por ejemplo, digamos, sobre modos de producción del cine industrial y demás. Así que bueno, ahora los dejo con Horacio, que va a hablar de los volúmenes proyectados, la industria editorial y el cine policial argentino entre 1941 y 1956. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? Bien. Bueno, agradezco a Román y al equipo por haberme convocado. Aparte, bueno, me siento bastante contento porque la propuesta involucra al cine, pero de lo que menos voy a hablar es de cine. Les cuento un poco, esto es parte de un trabajo más amplio, más complejo, que realicé durante muchos años en torno a... tuve la suerte, digamos, arrancamos por el principio, tuve la suerte de localizar 3 textos desconocidos de Walsh, al día de la fecha son desconocidos, que me abrieron interrogantes. Yo soy un asiduo lector de policial, interrogantes en torno a cómo aparecía esto en el escenario Walsh. A partir de ahí, el punto a donde arribé es que para poderme explicar eso tenía que hacer como una reconstrucción de lo que era el circuito editorial, y me puse literalmente a reconstruir todas las colecciones para tratar de explicar un poco esto que se habló tanto ayer como hoy, esto del proceso de argentinización del policial, cómo impacta no solo en los 10 cuentos policiales argentinos, sino cómo está impactando esto en todas las colecciones o en gran parte de las colecciones que circulaban sobre fines de los 40 y principios de los 50. Esto llevó muchos años, son muchísimos volúmenes de las distintas colecciones, y a medida que avanzaba seguía encontrando más textos de Walsh, llegué a 20 y pico más o menos, entre cuentos, entrevistas, intervenciones militantes, etcétera, etcétera. Y lo que les voy a contar un poco hoy, ustedes me dicen en el momento en que se cansan, porque es medio largo, pero está hecho por postas, así que no va a haber inconveniente, y cortamos el momento que a ustedes les parezca y hablamos al respecto. Esto es, en principio, una reposición de lo que es la cartografía editorial referida exclusivamente al policial, desde la década del 30 hasta mediados de los 50, para a partir de ahí intentar explicar cuál es el itinerario que la producción argentina tiene dentro de esas distintas colecciones. Hacia mediados de la década del 30, la industria editorial argentina experimentó un intenso proceso de crecimiento y despliegue, consecuencia directa del vacío producido dentro del ámbito de habla hispana por el colapso de las editoriales españolas entre 1936 y 1939, a raíz de la Guerra Civil. Las 2 décadas comprendidas entre 1936 y 1956 dan cuenta del periodo de mayor prosperidad y relevancia internacional de la industria editorial argentina. Durante el ciclo 1942-1947, esta comienza a generar divisas, transformándose en una importante exportación no tradicional que distribuía más del 40% de su producción entre España, México, Chile, Venezuela, Colombia, Cuba y otros países. Esta tendencia se mantendrá estable hasta 1950, momento en que a partir del cual se observan las cifras pico de publicación entre 1951 y 1956, para seguidamente iniciar un progresivo descenso y deterioro industrial, dada la potente y veloz recuperación española. Es en el marco de este redimensionamiento editorial que tiene lugar la demanda de mano de obra calificada para la cobertura de nuevos espacios laborales. Es en este contexto cuando en 1944 Rodolfo Walsh, con 17 años de edad, es incorporado laboralmente a Editorial Hachette, ámbito donde aprenderá y desempeñará los oficios de corredor de pruebas de imprenta, traductor, antólogo y autor.
Durante esos días de crecimiento y despliegue de la industria del libro, se produce el paulatino afianzamiento comercial del espacio del kiosco de diarios y revistas, vitrina diferente a la de la librería tradicional, pero con un alto grado de eficacia económica, que oferta en sus exhibidores una amplia serie de colecciones genéricas, ya policiales, westerns, ciencia ficción, del corazón, etc., en formato de libro de bolsillo, a las que se suman las tradicionales publicaciones ilustradas de actualidades. En este último rubro se destaca la revista Leoplan, que desde sus inicios en 1934 incluye ficciones cuyas tramas se ordenan en los referidos lineamientos genéricos. Las colecciones especializadas en narraciones policiales alcanzarán su momento de mayor expansión y despliegue en la década comprendida entre 1945 y 1955. La circulación masiva de este tipo de textos en formato libro había sido inaugurada por la Biblioteca de la Nación mediante la publicación de diversos títulos emblemáticos durante las 2 primeras décadas del siglo XX, editándose en simultaneidad con Gran Bretaña algunas novelas de Arthur Conan Doyle recién lanzadas al mercado, con Sherlock Holmes como personaje. La Nación también va a tener como inaugura un tipo de práctica dentro de la dinámica editorial de la Argentina que va a ser muy singular, que es justamente a aquellos personajes que son exitosos con el público, mandan escribir escritores locales distintas aventuras. La Nación le suma 3 volúmenes a las tradicionales aventuras de Sherlock Holmes sin atribuírselas a Conan Doyle ni a nadie, aparecen en blanco, ¿no? Este tipo de práctica de negocio editorial va a hacer escuela dentro de las distintas editoriales de policiales en el país. A partir de 1930 será la editorial Rovira la que dinamice la circulación de las ficciones policiales a través de la colección Misterio, cuya explotación pasará a manos de Editorial Tor hacia mediados de la década del 40. Esta colección, tras privilegiar los títulos firmados por Edgar Wallace, diversificará su oferta mediante la inclusión de otros autores como S.J. Fletcher, S.S. Van Dyne, Conan Doyle, Gaston Leroux, Maurice Leblanc, Leslie Charteris y otros. A partir del número 256 comienzan a incluir las diversas aventuras de Mr. Reader, el personaje creado por Edgar Wallace, bajo la firma del desconocido John Traven, es decir, Wallace escribió 4 libros, Tor le suma más de 400. Es decir, en la Argentina se editaron 400 y pico de aventuras de Mr. Reader. En paralelo a a la colección Misterio, la misma casa editorial lanza al mercado la biblioteca Sexton Blake, personaje que mantendrá su vigencia hasta fines de los años 50. El impacto local de este resulta tan contundente que, a partir de la edición número 101, comienzan a publicarse aventuras del mismo ambientadas en Buenos Aires. Sexton Blake en Buenos Aires, en abril del 32, La tragedia del barrio Parque, en abril del 32 también, El misterio de los secuestradores, junio del 33, Los pistoleros criollos, junio del 33 y otros. Dada la masividad de su circulación, Sexton Blake y Mr. Reader devienen en personajes de afianzada presencia en el circuito de consumo de ficciones policiales durante varias décadas, conjuntamente a la lógica deductiva instrumentada en las estructuras narrativas en que se los inscribió. La simultaneidad de estos emprendimientos, con simultaneidad de estos emprendimientos, en 1938 tiene lugar la edición local de la colección Biblioteca Oro, publicada originalmente en España por Editorial Molino, la cual se había desplazado a nuestro país como consecuencia de la Guerra Civil. Esta colección incluyó en su catálogo títulos de los referidos Charteris, Van Dyne y Wallace, incorporando además obras de Agatha Christie, Stanley Gardner, Rex Toot, Dorothy Sayers y otros. Así se completa este primer ciclo durante la década del 30, en el cual se instala, asienta y consolida un voluminoso caudal de circulación y consumo de material literario policial encauzado en los lineamientos clásicos. En este sentido, resulta más que notoria la reiteración de firmas autorales en las diversas colecciones ya referidas. La excepción a esta pauta, y acá voy a rectificar un poco a lo que mencionó ayer Sasturain, la excepción a esta pauta, dominante en la selección de material, está dada por la singular y esporádica publicación de textos de Dashiell Hammett en diversas revistas. Tal es el caso del Magazine Azul, que a partir de su número 5, en junio de 1933, inició la publicación por entregas de Cosecha Roja.
publicaciones de otra envergadura, como el semanario ilustrado El Suplemento, dirigido por Miguel Sanz, el fundador de la novela semanal, incluyeron en sus páginas distintas narraciones policiales de autores locales, como ser el cuento El crimen perfecto, de 1934, de Ángel Lucas Vejino. La referencia a este último no es caprichosa. Obsérvese el grado de competencia de lectura y autoconciencia de las convenciones genéricas que se le asignan al lector en el siguiente párrafo que el autor del cuento dispone en boca del personaje principal. Cito: «No hablo, claro está, de los autores talentosos, como Chesterton o Agatha Christie, capaces, por el solo hecho del poder de su arte, de exponer al lector todos los factores del asunto que relatan sin dejarle ver dónde está el resquebrajamiento que echará abajo el edificio, o Van Dyne, que hace cometer a sus personajes verdaderos crímenes perfectos que únicamente pueden ser descubiertos merced al proceso psicológico urdido por la inteligencia de un Philo Vance. No es de ellos de quienes hablo, sino del autor de narraciones estándar, afanado por encontrar fallas en el crimen perfecto que ha imaginado y que produce, mediante ocultación de datos importantísimos o trayendo a colación sucesos inverosímiles, antinaturales o injustificables por lo menos». Fin de citas. El citado texto habilita especular dos inferencias. Por un lado, el singular conocimiento que el referido escritor posee de ciertas convenciones de la tradición clásica anglosajona. Los textos de Conan Doyle están plagados de citas y referencias sobre sus colegas narradores. Así, en el segundo capítulo del Estudio en Escarlata, se colocan en boca de Holmes distintas lecturas críticas sobre las obras de Edgar Allan Poe y Émile Gaboriau. Posteriormente, en el primer capítulo del Signo de los Cuatro, será nuevamente Holmes quien despliegue una singular autocrítica al objetarle a Watson las pautas estructuradoras de Estudio en Escarlata. Por otro lado, dentro de estas inferencias, se puede ratificar la consolidada afirmación que en esta época poseían localmente las narraciones policiales clásicas en nuestro medio. El suplemento no se configuraba como una publicación especializada en el citado rubro genérico, sino como un semanario que, entre diversas notas de actualidad y ficciones, también incluía cuentos policiales. Un segundo ciclo de mayor intensidad tiene lugar entre 1941 y 1945, periodo donde diversas editoriales suman nuevas colecciones al segmento de literatura policial, en las cuales progresivamente van incorporándose textos encuadrables en lo que posteriormente se denominará novela policial negra. Esta apertura se produce con la aparición de la Biblioteca de Bolsillo, publicada por Editorial Hachette hacia fines de 1940, cuya serie naranja, una línea interna dentro de la biblioteca destinada a la narrativa policial, se inaugura con el volumen número 9 de marzo del 41, con El sabueso de los Baskerville, de Conan Doyle. A lo largo de sus diversas ediciones, la serie naranja operará la ampliación del espectro de autores mediante la inclusión de obras de Dashiell Hammett, William Irish, Geoffrey Holmes, Peter Shiney, Cornell Woolrich, Brett Halliday, David Goodis, Ellery Quinn y otros, dentro de una amplia nómina también integrada por los ya mencionados Steeman, Carter Dixon, Dorothy Sayers, Van Dyne y otros. En enero de 1944 se inicia la publicación de la colección Luciérnaga, o también Serie Amarilla de Aventura y Misterio, donde son reeditados en volúmenes en rústica los títulos emblemáticos de la ya referida colección Misterio, ambas ahora en manos de Editorial Tor. En agosto del mismo año, en manos de Editorial Acme Agency, irrumpe en el mercado la colección Rastros, donde al igual que en la serie naranja de Hachette, se alternan distintos representantes de ambas vertientes policiales con preeminencias de narraciones clásicas anglosajonas. Finalmente, en febrero del 45, Editorial MC lanza el Séptimo Círculo, dirigido inicialmente por Borges y Bioy Casares, donde imperan cuidadas traducciones de los más consagrados referentes anglosajones de la vertiente deductiva, junto a puntuales y aisladas incorporaciones de narraciones negras, como ser los títulos de James Cain, Pacto de Sangre, El cartero llama 2 veces y El estafador. A esto se suma la novedosa y singular incorporación de textos policiales rioplatenses, entre los que se encuentran El asesino desvelado de Amorim en el 46, Los que aman odian de Bioy Casares y Silvina Ocampo en el 46 también, El estruendo de las rosas de Peirú en el 48, La muerte baja en el ascensor de María Angélica Bosco en el 55. Esta apertura hacia narradores locales, que inaugura el Séptimo Círculo, posteriormente será imitada por otras editoriales. Todas estas nuevas colecciones se suman ya a las existentes, con lo que se arriba a un total de 6,
3 semanales y otras tantas de periodicidad mensual, a las que hay que agregar la circulación de novelas y cuentos de novelas y cuentos en diversas revistas de actualidad, ya sea El Hogar, Leoplan, etc. Es decir, mensualmente la masa de literatura policial que para esta época circulaba arribaba a cifras más que considerables. Será en este singular contexto editorial cuando se produce el traslado de Walsh al área de traducciones en Hachette en 1946, donde se desempeñará durante varios años, casi con exclusividad, vertiendo al castellano los textos de una de las figuras más emblemáticas de la renovación y modernización de la narrativa policial, el neoyorquino Colonel George Hoppris Woolrich, más conocido por su seudónimo William Irish. ¿Voy muy rápido? ¿Bien? Sí. El primer misterio que se abre a la hora de revisar esta temprana experiencia de Walsh como traductor de narraciones policiales es su encuentro con la obra de Irish, desconociéndose si solo se trató de una azarosa encomienda laboral o, por el contrario, de una particular elección de Walsh como consecuencia del impacto y resonancia ejercido sobre este por el irlandés inscrito en el seudónimo del consagrado escritor norteamericano. 7 son los volúmenes traducidos en un breve lapso, conformados por 5 compilaciones de cuentos y 2 novelas, hechos que impactará posteriormente en su reciclaje para ser reeditadas tanto en la revista Leoplan, aquí está la reedición de La ventana indiscreta cuando se estrena la película, con traducción de Walsh, como así también en las antologías de Woolrich Irish publicadas en España. Será en el marco de este particular vínculo que tiene lugar la publicación del primer texto de Walsh, es decir, no va a ser un cuento, es un texto crítico sobre literatura policial y lo escribe a los 19 años. Una breve nota de presentación de William Irish, incluida en el ya referido volumen de cuentos titulado Lo que la noche revela, donde el joven traductor delinea con precisión los rasgos que identifican a las narraciones de Irish, señalando, cito, este énfasis sobre el elemento trágico puede observarse en Irish mejor que en nadie. Sus personajes son títeres manejados por los hilos invisibles del destino. En realidad, es este quien adquiere a poco de comenzado el relato la categoría de primer personaje. Un sobre de fósforos, un letrero en una cabina telefónica que dice no funciona, una raya de tiza coloreada en la pared, son instrumentos que el destino utiliza para torcer el curso de una vida o reparar una injusticia. Fin de cita. Efectivamente, la narrativa de Woolrich Irish introduce al ciudadano común y corriente como personaje central en tramas argumentales donde destino y azar se combinan para disponerlo en escenarios trágicos. Estas narraciones despliegan configuraciones de espacios urbanos mutables en laberintos de cemento que habitualmente engullen y disuelven a sus personajes desesperados. Walsh resultará particularmente receptivo de las agobiantes atmósferas trazadas por Irish. Este singular enclave ficcional, donde destino, violencia y azar cifran la suerte del sujeto del enunciado, resultará más que frecuente en la posterior enunciación walshiana, ya testimonial, ya autobiográfica. En el prólogo a la segunda edición de Operación Masacre, describe en los siguientes términos ese amenazante mundo exterior. Cito, la violencia me ha salpicado las paredes, en las ventanas hay agujeros de balas. He visto un coche agujereado y adentro un hombre con los sesos al aire, pero es solamente el azar lo que me ha puesto eso ante los ojos. Pudo ocurrir a 100 kilómetros, pudo ocurrir cuando yo no estaba. Fin de cita. En su edición del 22 de diciembre de 1949, la revista quincenal Vea y Lea desarrolla una pormenorizada información referida al primer concurso de cuentos policiales, organizado por la revista junto a MC Editores. Esta singular convocatoria abierta a todos los escritores, cito, sin otra limitación que lo que establece la exigencia de que el ambiente de los cuentos sea argentino, fin de cita, no solo llama la atención del joven Walsh, sino que, además de reunir un considerable corpus de narraciones procedentes de nobles escritores, abre un debate en torno a la legitimidad y verosimilitud de la territorialización local de los cuentos policiales. Tanto Vea y Lea como MC Editores lanzan este llamado durante un periodo de crecimiento sostenido de la industria editorial y pleno apogeo del consumo de ficciones policiales. Como estrategia convocante de parte de los organizadores, se solicita la opinión de algunos referentes locales de la prestigiosa colección editada por MC sobre diversos aspectos y potenciales utilidades ofrecidos por la beta del cuento policial. Así, mientras Manuel Peirú jerarquiza la calificada masividad del consumo local, cito, el porvenir de la novela y el cuento policial está garantizado por la masa permanente de lectores con que cuenta.
un público constante y crítico ejercitado en la lectura. Fin de cita. Silvina Ocampo establece paralelamente algunas filiaciones del género con la literatura moderna. Cito nuevamente: la benéfica influencia que ejerce el género policial sobre la literatura moderna es innegable. Los escritores que no quieren reconocerlo detienen, dificultan la evolución de su propia obra. Creo también que las mejores, los más poéticos y fantásticos cuentos de esta época llevan un sello inconfundible. Son contemporáneos del género policial, han sido pensados, construidos como cuentos policiales. La misma nota, el ciclo 1951-1956 va a presentar las cifras pico de edición en la industria editorial argentina. El ímpetu de esta dinámica fue retratado en los siguientes términos en la nota titulada ¿Qué libros prefiere el lector argentino?, publicada en la revista El Hogar de abril del 53. Esta nota despliega una esclarecedora entrevista al presidente de la Cámara Argentina del Libro, Evaristo Sánchez Duffy, quien traza la siguiente caracterización sobre las pautas de consumo de los lectores locales. El público argentino, cito, como en general el lector de toda América, prefiere y busca la novela. Con toda evidencia, es este el género que cumple, aparentemente, con la misión de recrear, proporcionando un descanso al lector de la fatiga diaria, la monotonía y el ambiente rutinario en que desarrolla su existencia. Es, sin ninguna duda, el género literario más solicitado y el que exige de los editores, por lo tanto, las tiradas más caudalosas. Dentro del amplio concepto involucrado por la denominación novela, resulta incuestionable que la denominada novela policial es la que en estos momentos obtiene la mayor atención del gran público. Fin de cita. La lectura como práctica evasiva y la retroalimentación operada entre el éxito comercial de un libro y su transposición a la pantalla cinematográfica van a resultar ítems centrales en el transcurso de las declaraciones que lleva adelante Sánchez Duffy con posterioridad, quien hace particular referencia al éxito de ventas de Rommel, la biografía escrita por Desmond Young, vinculándola con su adaptación cinematográfica hecha en Hollywood, protagonizada por James Mason, El zorro del desierto, dirigida por Henry Hathaway en el año 51. Al referirse a las posibilidades de inscripción e ingreso de los jóvenes escritores en el circuito editorial, el entrevistado, Sánchez Duffy, puntualiza: el autor novel no tiene mercado en nuestro país. El autor de un solo libro no conquista al público, a no ser que lo ayude el cine, estrenando una película feliz sobre el asunto del libro u otras circunstancias muy favorables. El autor novel juzga siempre que el suyo es un gran libro, pero debe aceptar la dura lección de los hechos. Cuando el público no conoce el nombre del autor, no compra el libro. Además, para un editor, lanzar la obra de un autor novel es una empresa difícil económicamente por el gran costo del libro, la inmovilización del capital invertido a causa de la venta muy lenta. Fin de cita. 3 años más tarde, este fenómeno de eslabonamiento entre literatura y cine, como mecanismo de incentivación y potencialización comercial de ambos productos, se verá dinamizado localmente por la adaptación fílmica de Los tallos amargos, de Fernando Ayala en 1956, es el segundo puesto del premio MC del año 54, a la que progresivamente se irán sumando La Casa del Ángel, de Torre Nilsson, había sido el primer premio del concurso MC, y posteriormente Rosaura a las 10, del premio editorial Kraft. Es decir, de las 3 películas hay 2 que obviamente se inscriben en la lógica del policial. A partir de ese momento, es decir, desde Los tallos amargos en adelante, se va a iniciar el más intenso diálogo entre cine y literatura en nuestro país, vertebrándose en la base de la articulación operada entre los representantes de la denominada generación literaria del 55 y los integrantes del llamado Nuevo Cine Argentino. Estos años felices de pleno consumo, estoy refiriendo todavía a la década del 50, conllevaron también acelerados reordenamientos dentro de la industria editorial en el rubro policial. Se trata del momento en que irrumpe localmente el policial negro, encauzado principalmente en el voluminoso caudal de novelas que va a publicar Editorial Malinka. Son años donde existen en Argentina varios millones de lectores de novelas policiales y una docena de autores, según las impresiones de Ignacio Covarrubias en su entrevista a Rodolfo Walsh. La circulación de autores nacionales, inaugurada por el Séptimo Círculo, había sido inmediatamente asimilada por Rastros, que a poco de haber iniciado su ciclo de vida, incorporó distintos textos de
Lizardo Alonso, 2 novelas. Luis de la Puente, 7 novelas. William Eisen, Isaac Eisenberg, es el seudónimo de Isaac Eisenberg, 4 novelas. Wilfredo Talamona, 1 novela. Rodolfo María del Villar, 1 novela. Néstor Morales Loza, 2 novelas. José Batiler, 4 novelas. Ignacio Covarrubias, 1 novela. Helvecia Hirt, 1 novela. José Fentans, 1 novela. Emilio Petkov, 1 novela, entre otros. En octubre de 1950, Editorial Acme Agency lanza al mercado Pistas, magazine de novelas y cuentos policiales, donde circulan distintos cuentos de Chandler, Christie, Charteris, Conan Doyle, Chaney y otros, y suma entre sus colaboradores locales distintos escritores argentinos, entre los que se cuentan Eduardo Poch, Alfonso Ferrari Amores, Ernesto Castagni, Pedro Croft, Julio Bacareza y Alfredo Grassi. Estos dos últimos también se desempeñaban como traductores de rastros y Grassi particularmente era el que elegía los títulos que se traducían en toda la editorial, en toda la colección. Grassi, que es el azar me ha puesto en contacto con él, es la persona que de traductor pasó a ser interventor en el Instituto de Cine y gracias a él se creó la Escuela de Cine del Instituto de Cine. Estas cosas de los vínculos azarosos, es alguien que está vivo y yo le decía a Román, es muy importante lo que puede testimoniar respecto de la cocina de las colecciones de policiales, porque él pasó por varias. Tiempo después, a mediados de diciembre del 51, Hachette pone en circulación Evasión, de edición en rústica y tapas ilustradas con los geométricos trazos de Páez Torres, imitando la original propuesta de José Bonomi para las portadas del Séptimo Círculo. En este nuevo emprendimiento, Hachette vehiculiza los títulos emblemáticos de Eric Queen, William Irish, Queen Patrick, Victor Canning y otros, entablando así con el Séptimo Círculo una singular disputa por los lectores de policiales anglosajones. A todo esto se suma la enorme masa de textos policiales presentados por Leoplan a partir del último tercio de los años 40. Desde sus inicios, esta revista de actualidades promovió la lectura del género, resultando una publicación clave durante este periodo para mensurar la amplia variedad existente en la circulación y consumo de textos policiales. Esto es una larguísima nota al pie donde detalló absolutamente todos los textos policiales que publicó Rastros y que permite ver la variedad de procedencia, no solo anglosajona, sino francesa, las intervenciones de escritores argentinos, etc. Es literalmente una página, casi una página 4 de nota al pie. A este apogeo de la industria editorial local se produce el ingreso en escena, o mejor dicho en pantalla, de los emblemáticos títulos cinematográficos que vertebrarán al denominado film noir. Al respecto, puede citarse la exhibición en Argentina de Pacto de Sangre, Laura, El enigma del collar, La mujer del cuadro, El desvío, Mala mujer, Los asesinos, Al borde del abismo, La dama de Shanghái, Al filo de la noche. Aquí está la edición, en paralelo al estreno, la edición de Leoplan de Al filo de la noche. Está la edición también, acá rectifico un poco a Sasturán, la edición del Halcón Maltés en Leoplan, antes del libro, entre otros. Será a partir de este momento y durante varios años que la venta de dichas ficciones se torne ampliamente rentable tanto para la industria editorial como así también para la cinematográfica. Las productoras locales no serán indiferentes a este singular fenómeno, dando lugar, también sobre fines de los años 40, al inicio de un breve ciclo de films policiales argentinos, en parte de los cuales se adaptan y ayornan localmente diversas narraciones anglosajonas. En el caso de estas transposiciones, resultan elocuentes los vínculos con los títulos publicados por las colecciones mencionadas, entre los que sobresale la dominada presencia de William Irish. La muerte camina en la lluvia, de Carlos Christensen, del 48, es la adaptación de la novela Asesinatos en la niebla, de Steeman, publicada por la Serie Naranja en el año 41. La trampa, de Carlos Hugo Christensen, del 49, es la adaptación de la novela de Anthony Hilbert, de título homónimo, publicada por el Séptimo Círculo en agosto del 46, y que posteriormente, en paralelo al estreno de la película, se la va a publicar en Leoplan con otro nombre, Algo horrible, la leñera. El pendiente, de León Klimovsky, es la adaptación del cuento de William Irish de título homónimo que publicó la Serie Naranja en agosto del 48, con traducción de Walsh. Si muero antes de despertar, de Christensen también, del año 52, es la adaptación de la novela de Irish de título homónimo, publicada más tarde,
publicada por la Serie Naranja en junio del 47 con traducción de Walsh. No abras nunca esa puerta, de Christensen, del 52, es la adaptación de los cuentos Alguien al teléfono y El pájaro cantor vuelve al hogar, ambos de Irish. El primero es publicado en septiembre de ese mismo año en la colección Evasión, con traducción de Walsh. El segundo será incluido en la edición 462 de Leoplan, en septiembre del 53. Y La bestia debe morir, de Román Viñoli Barreto, del 52, la adaptación de la novela del título homónimo de Nicholas Blake, que inauguró la colección El séptimo círculo. Este film, además, contó con el joven Haroldo Conti, desempeñándose en calidad de meritorio como asistente de dirección. Una sucinta nómina de otros films representativos del policial rodado en Argentina son los títulos A sangre fría, de Daniel Tiner, Pasaporte a Río, de Daniel Tiner, Apenas un delincuente, Danza de fuego, Captura recomendada, La vendedora de fantasías, Camino al crimen, Mala gente, ambas de Don Napi, Mercado negro y La delatora, ambas de Kurt Land, entre otras. Es en este contexto de producción de ficciones cinematográficas policiales cuando se lanza el primer concurso de cuentos policiales de Bea y Lea y MC. En abril del 53, la colección Evasión publica la compilación de Walsh, 10 cuentos policiales argentinos. Meses más tarde, ante la inminencia del voluminoso desembarco en Argentina de las nuevas generaciones de novelistas policiales, en 1954, el crítico Luis Soler Cañas firma una nota titulada La novela policial argentina, donde recoge las opiniones de Alfonso Ferrari Amores y Rodolfo Walsh. El primero, con una sentada trayectoria en el mundo editorial, encuadra desde una perspectiva nacional el hacer del pequeño grupo de escritores especializados en el género. Cito: no son los temas los que dan carácter nacional a un arte, es el espíritu del propio autor, es su nacionalidad. Y me parece muy bien que se busque el logro de nuestra propia novela policial. Incluso el autor argentino puede explotar ciertas características del género y ubicar la acción, si quiere, en Londres, en Nueva York o en cualquier otro lugar del mundo. En cambio, me parece mal aceptar la exigencia del seudónimo que suene a inglés porque, y esto ya lo he dicho por ahí, es renunciar a la par que al nombre, a la patria de uno y a la obra de uno. Es el autosabotaje con todas las de perder y ninguna perspectiva por delante. Fin de cita. Tras estas precisas impugnaciones sobre el quehacer de la industria editorial, que es un tópico tematizado de modo descarnado por Haska en su novela Los tallos amargos, Ferrari Amores despliega una singular comparatística entre la literatura policial argentina y la norteamericana. Cito: creo que a nuestros autores del género, casi todos escritores de elevada calidad, estamos bien, les atrae lo que hay en él de juego de ingenio, de ajedrez, de apuesta con el lector, y que nuestra novela policial es fundamentalmente sana. Creo que a nosotros nos gusta más delinear personajes que otra cosa, y que en lugar de inquietarnos por alcanzar los crímenes truculentos de cierto tipo de novela policial yanqui, atiborrada de asesinatos en serie y otros condimentos sensacionalistas, nos preocupamos por alcanzar un ambiente de sugestión, eso que yo llamo hipnosis del misterio, y que seduce casi irresistiblemente a todo ser humano. Anote también una labor de lima y poda, opuesta a toda frondosidad. Fin de cita. Desde una perspectiva conservadora y tradicionalista, Ferrari Amores rechaza todo tipo de renovación, enmarcando normativamente las narraciones policiales como prácticas lúdicas y evasivas, elogio del intelecto deductivo y el juego de ingenio, confrontando al trepidante y violento universo del policial norteamericano. Y, en paralelo, defensa y afirmación del necesario espacio vital y laboral del grupo de narradores argentinos especializados en este género, ante el inminente despliegue invasivo que desata la editorial Malinka. Meses más tarde tiene lugar la edición de Los casos de Don Frutos Gómez, que hoy justamente se citó esta referencia que hace Ayala Gaula a esta cuestión de la necesidad de nacionalizar o argentinizar el relato policial. Como contrapunto complementario de estas opiniones, las rememoraciones de Eduardo Goligorsky, traductor y escritor de Malinka por aquellos años, completan el estado de situación de los escritores de ficciones policiales en el campo editorial local. Cito: en 1955 ingresé a Editorial Malinka, que por entonces estaba publicando las series Nueva Pandora, Colbalto y Débora, con tiradas de 20 a 30.000 ejemplares por título. Y abrí los ojos a un tipo de literatura policial que yo no conocía.
De pronto me encontré con un material diferente, heterogéneo y disímil, que iba desde la novela barata, donde el sexo era la trama principal, hasta literaturamente valiosa, donde el sexo era solo un ingrediente, como las de Brett Halliday, Mickey Spillane, Hadley Chase, Charles Williams y otros. Fue una idea netamente comercial, apoyada en el éxito mundial de este tipo de ediciones. Se pensó acertadamente que el público argentino respondería de igual forma. Empecé a escribir novelas policiales al estilo de los norteamericanos, con seudónimos norteamericanos. Transcurrían en pueblos imaginarios porque yo no conocía ni el nombre de las calles de Nueva York, y anduvieron muy bien. Escribía una por semana. Fue una experiencia muy buena desde el punto de vista económico, pero llegué a cansarme. Fin de cita. La demarcación territorial que instrumenta la compilación ofrecida por Walsh en 10 encuestos policiales argentinos, al tiempo que propone la delimitación de un espacio de autonomía y progresiva emancipación que opera localmente respecto del clasicismo anglosajón, paralelamente parece esgrimirse ante el advenimiento de la gran ola del policial negro norteamericano como bandera de afirmación de la producción local del género en plena gesta durante el ciclo de mayor demanda por parte del público lector. Esta breve primavera que transita los escritores policiales argentinos entre el 47 y el 54, donde confluyen una cantidad enorme de cuentos y novelas publicadas por el Séptimo Círculo, Rastros, bueno, todas las colecciones, en poco tiempo quedará reducida al espacio ofrecido por las revistas de actualidades. Espero que... ¿Tenemos más tiempo? Sí, todavía tenemos. Bueno. Me interesa más que nada saltar ahora sí a una lectura, desde este marco, una lectura de Variaciones en Rojo. Los 3 cuentos que componen Variaciones articulan y dinamizan toda una serie de elementos canonizados por el policial deductivo, pareja de personajes integrada por un comisario y un aficionado, con mayor intelecto y competencia de lectura, sistemas de valores binarizados, despliegue de lógica causal, puesta en circulación de diversos diagramas, inclusión del desafío al lector, recomposición de un orden perdido o amenazado, etc. Sin embargo, la particular instrumentación que Walsh hace de estos opera un llamativo reordenamiento respecto del clasicismo anglosajón. En la aventura de las pruebas de imprenta, el nuevo lector de pistas e indicios es un asalariado de la industria editorial, que debuta como detective localizando la incorrecta escritura del término nacional en una prueba de galera. El término nacional es ofrecido como centro y enclave de lectura, acompañado por un insólito primer diagrama ilustrativo que dispone un fragmento del texto como objeto de análisis. Esta estrategia logra obstruir la fluidez del itinerario de lectura convencional mediante un trabajo próximo al de puesta en abismo, desde donde se desnaturaliza y explicita la artificiosidad de las construcciones discursivas, al tiempo que se focaliza sobre el término nacional. Paralelamente, la tensión planteada entre el canon anglosajón y la producción genérica local también parece resonar en el título elegido para el libro, Variaciones en Rojo, al tiempo que rinde homenaje o reescribe al paradigmático Estudio en Escarlata de Arthur Conan Doyle, hace manifiesto el meticuloso conocimiento del canon, conjuntamente a la inclusión de nuevos elementos y valores diferenciales. Es decir, para mí, Variaciones en Rojo es un texto manierista, es decir, perturba desde el interior, se desplaza desde el interior del texto. Y lo singular que tiene es justamente el tipo, para mí, de diagramas que propone y el ordenamiento de esos diagramas, dado que traza un itinerario de su personaje que es más que singular y distintivo. Este reordenamiento, continúo, parece operar en pos de provocar cierta atrofia y saturación en las pautas canónicas. Walsh advierte en la noticia que antecede a los cuentos. En las pruebas de imprenta, es cierto, no hay drama. Está ausente el elemento fantástico patético que enriquece otra de sus aventuras. El texto y las mediaciones industriales sobre él ejercida por la dinámica de producción editorial son dispuestas como objetos de reflexión y análisis en la apertura que Walsh propone para el itinerario de Daniel Hernández. A partir de allí, una particular disposición de la serie contigua de las 2 aventuras que completan el libro y sus correspondientes locaciones integran la singular trayectoria de lectura que ofrece el volumen. Así, el cuento Variaciones en Rojo se desarrolla dentro de la lógica espacial del cuarto cerrado, en tanto que las acciones desplegadas en Asesinato a la distancia tienen lugar en el predio de un inmueble y sus inmediaciones. La trayectoria inaugurada por la detección de la buena, mala escritura del término nacional va del texto, el fragmento de prueba de imprenta, al cuarto cerrado, y de este hacia un inmueble y sus alrededores. Esta dinámica expansiva, dispuesta sobre el itinerario de Daniel Hernández, parece estar saliendo en busca de la frontera
fronteras y límites del género y, simultáneamente, proponer un alejamiento y despedidas de las pautas clásicas, punto de inflexión donde lo nacional orientará la trayectoria. Variaciones en rojo propone un ordenamiento de los textos donde la espacialidad analizada por sus personajes va de lo particular, el término nacional, a lo general, locaciones cada vez más amplias. Cuando el escritor inicie la serie de cuentos protagonizados por el comisario Laurenzi, pocos meses más tarde de los fusilamientos de José León Suárez, el itinerario propuesto será un constante deambular por este último, por los diferentes destinos asignados en las diversas zonas del país, cuyas anécdotas serán narradas por un comisario descreído de su oficio. Desde una perspectiva más amplia de la obra walshiana, puede hipotetizarse que este itinerario, iniciado a través de Daniel Hernández con variaciones en rojo y graficado con diversas ilustraciones, parecería cerrar su ciclo con Operación Masacre. Allí se produce el encuentro y redescubrimiento de lo nacional mediante los testimonios de sobrevivientes de los fusilamientos en los basurales de José León Suárez, nueva e inusual locación que rompe violentamente. En el prólogo a la segunda edición de 1964, Walsh señala, cito, «Así que una tarde tomamos el tren a José León Suárez, llevamos la cámara y un planito a lápiz que nos ha hecho Libraga, un minucioso plano del colectivero con las rutas y los pasos a nivel, una arboleda marcada y una X que es donde fue la cosa», fin de cita. Aquí lo que me interesa es justamente si el itinerario arranca por la buena o mala escritura graficada, acá es desde el texto donde se repone un gráfico. Parecería completarse un ciclo y desde ahí obviamente un desplazamiento de lo que es el proyecto inicial de Walsh respecto de la construcción de ficciones literarias a este otro modo, o este otro registro de trabajo que opera en el cruce. Creo que estamos en el tiempo. Yo puedo seguir un rato largo, pero los voy a noquear. No, está bien. Cortamos acá. Muchísimas gracias. Bueno, comenzamos con las preguntas. Yo tengo una inquietud económica. Siempre me llama la atención, por ejemplo, con Sí. ¿Cuánto costaría pagar los derechos para hacer la película? Mira, eso se cerraba, los detentores de derechos acá son quienes compraron los derechos para su edición en revistas o en libros. Estamos hablando de películas que no son de alto presupuesto, eso se nota, tienen un muy buen trabajo lumínico y compositivo, pero no son películas de alto presupuesto, por lo cual no debería ser algo demasiado excesivo. Aparte acá, es decir, es pagar el derecho y además Alejandro Casona fue el que guionó estas películas. Sí, No, claro. es el derecho no eran y... películas independientes, eran de estudio. Eran de Lumiton. Claro. Sí, Silvia. Bueno, Gerardo. No, quería preguntarte, en el panorama que trazás, Sí. va un poco a contrapelo de lo que generalmente se plantea como Borges, como la figura central definiendo el policial en los años 40, 50 y vos Sí. tenés como todo un panorama alrededor. ¿Cuál sería la relación de Borges y Séptimo Círculo con todo ese entramado? Mirá, Si es sí. marginal o si es parte de eso también. Yo lo que veo es que, digamos, las historias de la literatura, cuando toman el policial, el referente es el Séptimo Círculo. Y yo lo que entiendo es que acá hay una cuestión de tradición de cómo el protagónico lo tienen Borges y Bioy. En mi trabajo justamente lo que trato de decir es, además de Borges y Bioy, estaba este otro grupo de gente que quizás no tenían textos tan elaborados, pero estaban, y en todo caso, eran masivos, tenían una masividad. Yo acá no llegué a leerlo, pero tengo las cifras de ventas del Séptimo Círculo desde entre el 45 y el 63. Ninguna supera los 25.000 ejemplares. Cobalto editaba 30.000 de cada título. Es decir, estamos hablando obviamente de una masa de circulación de literatura policial, independientemente si las novelas son buenas o malas, si las traducciones son buenas o malas. Acá hay un público que compra el Séptimo Círculo en librería, no en kiosco, y que de alguna manera creo que eso es lo que rescata inmediatamente la institución literaria a la hora de... Y esto otro que
muy posiblemente por una cuestión en principio de subestimación inicial o de prejuicio, es decir, las tapas de... estas son las tapas de Cobalto, este es el número 1, ¿no? Con mujeres a medio vestir, obviamente son la contrapartida de las tapas del Séptimo Círculo. Hay toda una novela de valijero, se le decía en esa época. La sociología del público argentino tiene un pasaje que es siniestro respecto de los prejuicios que están funcionando en torno a este tipo de publicaciones. Yo a donde apunté es a las colecciones de la cual el Séptimo Círculo es una más, circula por librería, y además del Séptimo Círculo, que es la última en aparecer, están todas estas que venían de alguna manera batallando de tiempo a. Entiendo que obviamente los segmentos del público por donde circularon estas colecciones no son idénticos, no son los mismos. Básicamente, al principio, por una cuestión de poder adquisitivo. Si uno compara los precios, yo la reconstrucción que hice de las colecciones recuperaba incluso los precios que estaban impresos, y las diferencias son siderales. Es decir, con un Séptimo Círculo te compraba 6 o 7 de estas. Y bueno, más o menos te da una idea, obviamente, de por dónde circula una cosa y por dónde circula otra. Cuál es la vitrina de esto y cuál es la vitrina del Séptimo Círculo. Con esto no estoy estableciendo juicios de valor, no estoy diciendo esto es mejor, esto es peor. Digo, circulaba todo, pero me parece que esta parte, que es la que mayor tiraje y circulación tuvo, es algo que está aplacado, que está oculto, que incluso que no se sabe muy bien por esta cuestión de los seudónimos. Grassi, Adolfo Grassi, manejó simultáneamente 14 seudónimos. Es decir, él me contaba a mí que un mismo título lo hacía policial, y después de ciencia ficción, y después western, y las hijas, es como que se le sentaban al lado y se mataban de risa porque él le decía, ¿ves esto que dice acá? Ahora cómo la gente se ganaba la vida, ¿no? Y es el tipo, si se quiere, de rutina genérica, donde el lector habitualmente va a cumplir un ritual, o cuando ve una película de género, cuando va a leer la construcción más básica y tradicional, que está buscando lo mismo. Y esto literalmente me lo ha confesado Grassi, dice las mismas tramas, literalmente las mismas tramas, le cambiamos los nombres, le cambiamos las ambientaciones, y era literalmente lo mismo. Esto funcionaba así. Y me parece que a la hora de pensar la cuestión de la circulación de material literario, necesita un espacio también, ¿no? Poder dar cuenta de esto, de que hay escritores que pudieron replegarse y hacer una construcción mucho más estilizada, y hay otros que vivían al día, que el sustento se lo ganaban así, y que esto, de alguna manera, circuló durante muchos años y colaboró en la construcción del imaginario de muchas personas. Entonces digo, también merece un espacio. Y reitero, sin establecer juicios de valor de cuál es mejor o cuál es peor, no me interesa. Lo que sí me interesa como fenómeno, esta novelita, que es la que inaugura la colección Cobalto, introduce también dentro del policial de la Argentina el bestsellerismo. Es decir, Cobalto va a insistir que las buenas novelas son las que tienen altos tirajes. De hecho, en sus contratapas se hace hincapié en que es la traducción de la edición 33 de la 33ª edición en Estados Unidos, que vendió tantos millones de ejemplares y que ahora por suerte llega a la Argentina. Los primeros 25 números de Cobalto ilustran la contratapa con la tapa norteamericana de la misma novela, ponen qué tiraje tuvo y obviamente cantando loas de estos escritores que tenían oficio y eran buenos, pero que obviamente están modificando el registro de cuáles son las pautas de consumo tradicionales. Antes de esto se compraban novelas policiales porque gustaba el policial. Esto lo que está introduciendo es que son buenas las que venden mucho, y se machaca sistemáticamente con eso en todas las colecciones. Esto es un fenómeno, ¿no? Esto es un fenómeno editorial que de algún modo va a barrer también con gran parte de las otras colecciones que estaban dando vuelta. Fíjense, por ejemplo, el momento de apogeo de las novelas argentinas. Esto es de Lizardo Alonso, La Vuelta de Oscar Wilde. Esto fue editado en octubre del 47. 5 meses después, la misma novela, con otro título, Crimen entre Espíritus, se edita en Leoplan. Digo, el volumen entre los 10.000
ejemplares de esto. Y esta novela aparte tiene, la atención que le prestaban los escritores argentinos. Las ediciones de rastro siempre son la tapa y atrás el índice de las últimas publicaciones. Esta es la tapa y el mapa de la casa donde se produjo el crimen. Es decir, es el único número de rastros que trabaja este tipo de composición, porque están probando a ver qué tipo de anclaje tiene con el público. Entiendo que debe haber sido bueno, porque a los pocos meses es Leoplan la que la pone como novela de tapa. Digo, acá reitero, hay un fenómeno respecto de el impacto de lectura que tienen los escritores argentinos en el público masivo, que en las historias habituales del policial no aparece, está invisibilizada. Cuesta mucho reconstruir y conseguir los volúmenes, pero entiendo que también es todo un fenómeno a abordar, porque es parte, digamos, para los que nos gusta el policial, es parte de la historia también, ¿no? Hablando de... Un segundito, que había una pregunta ahí. Perdón. Silvia. Yo. Pues yo estoy realmente impresionada, es espectacular lo que has hecho. Y quería saber si habías, no sé ni por dónde empezar los comentarios, porque hiciste lo que yo creo que había que hacer desde hace 1000 años, y iría un paso más a lo que recién me contestaste recién. Yo creo que porque está todo esto, aparece el séptimo círculo. Digo, yo creo que también. Yo lo daría vuelta, en su momento lo pensaba, pero era imposible, era más bien intuición y ver lo que armaste. Fíjense que es espectacular. Yo lo pensaba vinculando la operación que hace Lugones con el Martín Fierro en relación a todo, además a criollista que analiza Adolfo Prieto. Digo, Borges y Bioy Casares hacen lo mismo con el policial. Recortan y después vamos a ver el Martín Fierro, vamos a ver el séptimo círculo, que están, pero porque estaba toda esta otra masa antes sobre la cual se opera, o sea, la cultura letrada opera. Yo incluso creo que cambian tiene de declaraciones circuito. de que cuando él era chico paseaba por la calle Florida y la vitrina de Thor se volvía loco, ¿no? Porque las tapas todas con colores así. Y incluso hay uno de los volúmenes de Thor de la colección Misterio, tiene un prólogo de Borges, que eso no aparece en ningún libro, y está el tipo no sé si Borges era lector asiduo de Wallace, creo que no, creo que es una cuestión de compromiso. Pero es el primer texto que escribe nunca sobre literatura policial. No hay otro texto anterior de Borges sobre policial. Aparte es muy cómico porque está hablando, cantando, diciendo que es un escritor muy interesante, aunque él nunca lo leyó. Tal cual. Pero claro, pero dice, después no léelo y dices una porquería. Dice, no, lo voy a hacer, le voy a hacer, y ya tal cual en el 33 lo usa como modelo de lo que no hay que hacer. Pero una cosa más, y así ya me cayó. Entonces, tenía varias preguntas. Una es, entonces, ¿tu cartografía incluye, una era, ¿qué incluye esa cartografía? ¿Sí? Y mirá, todos los títulos de la mirá, porque también mencionaste el Leoplan y también... 80%, el 85% de todas las colecciones es un laburo chino. No, es que es impresionante lo que hiciste. Es un laburo chino. Y entonces, a partir de esto que vos viste, dos cosas... Espera, porque tengo miles. Si pudiste localizar, bueno, con el tema de los seudónimos, si pudiste encontrar los nombres que están atrás de algunos de los seudónimos. Algunos que son fáciles. Goli es Eduardo Goligorsky. Pero eso más para acá, y en el 30, 40. En el 30, no. Sí, hay algunos que trabajaste cuando en la lectura de la novela semanal, en los 20 no, sobre todo. Sí, los de la novela semanal yo los vi, pero sí, acá de esto no. Lo que sí me llamó mucho la atención, lo que pasa que acá el grueso de lo que es la producción en la década del 30 está concentrado en Thor. Y Thor pone con Mr. Reader a John Traven. ¿Quién es John Traven? Lo googleás, no existe. Es la figura fantasma detrás de la cual se deben encolumnar docenas de escritores que están entregando su material y cobran su dinero. Lo mismo con el de Sexton Blake. Pero ahí no hay posibilidad, con Thor no hay posibilidad. Incluso yo hablé con los dos hermanos que son los herederos, y no, le hablas de esto y te dicen cuándo, dónde, no, esto en casa nunca. Sí, bueno, está bien, gracias. No, porque acaba de salir, que yo todavía no lo vi, que lo reseñaron el fin de semana pasado, un libro de relatos de la hija de Mucio Saspeña, que era el director,
del diario El Mundo, que tiene 90 y pico de años, y que dice, la reseña decía, saca ahora su primer libro de relatos con su nombre, después de casi medio siglo de escribir como ghostwriter. Y yo dije, son estos, pero claro, tiene 90 años y está viva y ahora se anima a decir, era yo, ¿dónde están estos otros? Para mí la fuente más operativa en todo esto fue Grassi. Incluso Grassi tiene también en el cruce con el policial. El tipo escribió una fotonovela y la persona que hace la fotonovela después de estrenar La Casa del Ángel es Torre Nilsson. Sí, claro. Es decir, los cruces que hay acá en el medio entre el policial, porque es una fotonovela pensada desde la lógica del policial negro. No es una fotonovela de aventura. También, es decir, creo que hay cosas que por haberse roto a lo largo del tiempo, no quedar ejemplares o qué sé yo, se han invisibilizado y que de a poquito se reconstruyen, hay un ejemplar por acá y 3 años después aparece otro y así. Con los seudónimos, más de lo que dije, no avances, no es que esté reteniendo ninguno, sino que... Bueno, ahí está la novela de Zaslavsky que vos mencionabas, la transposición de La Sangre Fría, que también es una novela negra, sí, muy temprana, digamos, y que está muy marcada por el cine, por Pacto de Sangre. Es casi Pacto de Sangre, casi el mismo tramo. Pero espera, vos antes, vos antes dijiste que después del Séptimo Círculo empezaban a aparecer escritores argentinos. Claro, que digo, el Séptimo Círculo abre la brecha. ¿Quiénes son? Los escritores argentinos, yo se los mencioné de memoria, que te los leo. Si tienen ganas les leo todos los títulos de la novela. No, por mí sí, pero no. Lizardo Alonso, que Lizardo Alonso también va a estar en Ayet, en la serie Naranja. Luis de la Puente, William Eisen, que es Isaac Eisenberg, Wilfredo Talamona, Rodolfo María del Villar, Néstor Morales Loza, José Batiler. José Batiler es interesantísimo, escribe novelas en claves existencialistas, gente que deambula perdida por Buenos Aires y que está reflexionando todo el tiempo sobre el ser, sobre qué le pasa. Sólido. Ignacio Covarrubias, Helvecia Herz, José Fentanes, Emilio Petkov y otros. Y después, cuentistas, no novelistas, son Eduardo Poch, Alfonso Ferrari Mores, Ernesto Castani, Pedro Croft, Julio Bocareza y Alfredo Grassi. Seguramente hay más, yo tengo algunos huecos en el armado de estas colecciones. Rastros está casi completa, pero no puedo garantizar que eso que me falta no sea un título argentino y no lo tengo. Pero de esto es casi, estoy hablando del 97-98% de los 700 títulos que tiene la colección. Cobalto es, ¿cómo es? Aquí son todos escritores norteamericanos con una traducción, diría que bastante cuidada. Lo que se nota muchísimo, por ejemplo, todo un fenómeno, las operaciones de poda de las distintas colecciones. Está el caso en Rastros, le reescribieron el final a La Fuga de Jim Thompson, ¿no? Y por otro lado, las mismas novelas, los mismos títulos, es muy interesante porque en Rastros publicaban con una traducción de título en castellano y en Cobalto con otra. Y obviamente Rastros condensaba en este tamaño el mismo texto que Cobalto le agregaba, no solo mayor dimensión de páginas, sino mayor cantidad de páginas. Están hechas añicos las novelas que están adaptando en Rastros. Pero evidentemente no molestaba a nadie. Aquí eran más subidas de tono, es decir, todo tipo de alusión a encuentro sexual, retiro de ropa, etcétera, etcétera. Aquí está desarrollado de cabo a rabo. Aquí no existe. La lavandería. Claro. Sí, la pasan por la bandina, las versiones de Rastro. Pero bueno, es lo que hay. No, pero digo, está toda esta serie de operaciones que están funcionando. Lo otro que me llamó la atención y que es todo un fenómeno y no es el policial, son los western game. ¿Los qué? Los westerns game, que yo en mi vida supuse que en esta época son historias del oeste donde dos tipos se enamoran. ¿Y qué es lo que salva? La hermana de uno lo salva al otro y se casan. Pero no es una,
son un montón que trabajan un esquema similar, o eran amigos de chicos. ¿No? Pero Corín Tellado está lleno de eso. Siempre Es está al borde del llamativo, incesto. muy llamativo. No, va. Esto es un fenómeno revisar lo que pasaba en las novelitas de bolsillo, ¿no? A mí me da la sensación como que son pasaportes a la aventura, están llenos de sellos, llenos de cada uno. Cuando uno va a las casas de canje, están llenos de los sellos de todas las casas de canje por las que pasaron. Es un pasaporte, se fue viajando de un lado al otro. Me esa idea, qué sé yo, les tengo simpatía. ¿Querías preguntar algo? Sí. Yo quería hacerte una pregunta. Me parece que vos estás haciendo un trabajo como arqueológico en esto de hacer todo este rastrillaje. Y se me había ocurrido, quizá digamos no sea tu disciplina, no sea la parte que más te interesa, pero me quedo interesada en lo de los ghostwriters y la identificación de quiénes eran todas esas personas que trabajaban así a destajo, entregando novelas para su reproducción material, siendo los negros de las escrituras de otros, y si no había, digamos, entre los documentos que pueden quedar de archivo de las editoriales, contratos, digamos, y si, a ver, digo, por eso digo, una cosa como de arqueología en términos de estudio de archivo, o si a través de otras fuentes documentales, de que los investigadores siempre buscamos variables proxy cuando no encontramos el dato directo, como por ejemplo podría ser el tema de los asientos de las remisiones contables, donde se pueda saber a quién se le pagó, por qué cosa, y por lo pronto tener alguna identidad y hacer después alguna reconstrucción. Yo te reitero, a partir de Grassi le pregunté si conocía gente del medio que haya trabajado en otras editoriales para ver si uno... Claro, ¿qué documentos me dicen, han no, quedado cerraron. archivos? Cobalto cerró antes que Rastros. Rastros es la última que cierra, la última novela que publica Rastros, que es en el 78. Es lejos, es la más longeva de todas. Poquito tiempo después creo que clausuró el Séptimo Círculo, es la más longeva de Kiosco. Pero en ACME no quedó nada. No quedó nada, se deshicieron de todo el material sobrante de ejemplares, lo vendieron seguramente por kilo, ¿no? Y no ha quedado nada. Entonces, y los posibles testimoniantes están muy avanzados de edad, los que quedan. Entonces, acá es como que hay que jugar un poco con la inferencia y a partir de la memoria, reitero, Grassi a veces se acuerda de sus 14 seudónimos y a veces no. Y a veces él mencionaba que Roger Pla era un asiduo colaborador de Rastros, pero no se acuerda ninguno de los seudónimos. Dice, escribía western, escribía policiales, escribió un montón. Dice, le publicaron Paño Verde con su novela con nombre y apellidos y hay otra más. Digo, pero el resto de lo que escribió, que es muchísimo, y se circula en estos formatos. Da a encontrar cuál es, tipo, un estilista podría... Ahora, ¿quién se toma el trabajo de revisar cuánta novela le pasa por la mano a ver si es de Roger Pla? Es imposible. Hacemos la última pregunta y cerramos. Sí, perdón. No, quedó en el camino lo que te iba a preguntar, pero a Grassi tengo la alegría de conocerlo personalmente. Hoy que se habló de Zampayo, él fue un prolífico guionista de historietas de la Editorial Columba. Sí. De un montón. Y un gran escritor de ciencia ficción. Es otro de los rubros que ocupó. Con seudónimos, ¿no? Sí. Es un nombre, digo, creo que sería importante a todo esta, de los que están todavía vivos, ¿no? Toda esta constelación de escritores, historietistas, recuperarlo, porque es algo de lo que pueden dar cuenta y que si no se va y se pierde. Solo una cosa de archivo, Sí. pero no sé, porque yo lo vi hace 1000 años y cuando estaban en el subsuelo. Haines publicaba... Editorial Haines, sí. Claro, la editorial editaba mucho, imprimía mucho para afuera, es decir, imprimía muchas revistas, muchos libros que no tienen el sello Haines. Y en lo que era el archivo Haines, que estaba en el sótano del Archivo General de la Nación, en esa mega, que es una cantidad de material infernal, que ahora empezó a ser catalogado. Haines guardaba, la editorial, la portada de cada libro o revista que se imprimía en Haines, pero que no tenía el sello. Tal vez por ahí, ahora pensando lo que algo hay, porque ahora...
Yo te digo, con esto llegué hasta acá. No, es impresionante, No, es impresionante lo que hiciste. Pero no, mi objetivo ahora es tratar de que se publique el libro de Walsh y que salga, y ya está. Después que siga otro. Bueno, muchísimas gracias.